La afirmación Dios está en nosotros genera muchas preguntas. ¿Por qué deberíamos hacer sacrificios para encontrar al Dios interno si ya está en nosotros? ¿Está Dios en nosotros o hay que buscarlo o no está? Los Vedas hablan de un estado de superposición, adhyarupa, en que la divinidad está en nosotros, Atman, pero tiene la apariencia de no estar, Anatman. Si el Atman en nosotros parece no estar, ¿cómo podremos verlo? Acudamos a los maestros de Vedanta. Satya Sai Baba dice que hay muchas otras cosas que parecen no estar, no se pueden percibir de ninguna manera y sin embargo, mediante un cierto trabajo, se vuelven perceptibles. Este esfuerzo o sacrificio de que hablan los Vedas es algo así como obtener mantequilla de la leche, sacar aceite de las semillas, agua del subsuelo, fuego de la madera. Los procesos que se necesitan para hacer visible lo que no vemos se llaman el batido, la molienda, la excavación, la frotación, y eso es todo. Así que cuando no vemos algo, a veces solo es necesario un poco de esfuerzo para lograr verlo. En el Vedanta se describen todos los procesos o trabajos necesarios para cambiar nuestro punto de vista y lograr percibir aquello que no es visible, lo que está profundamente interior, o lo que está en estado latente y debe ser manifestado. Esta colección de prácticas necesarias es llamada sadhana, y para elegir uno de estos procedimientos, antes necesitamos conocer nuestro estado actual. Entonces primero veamos cuáles son nuestras preocupaciones y sabremos que nos falta aprender. Un lavandero, como todos los días, fue al pueblo, recogió la ropa sucia, la cargó en su burro y se dirigió al río. Al llegar, horrorizado se dio cuenta que había olvidado la cuerda en su casa. Entró en pánico y miró en todas direcciones en busca de ayuda. Sin su cuerda, no podía atar su burro a una piedra. Si dejaba el burro desatado, el animal podría alejarse y perdería el día atrapándolo. Tampoco tenía tiempo para regresar a buscar la cuerda y más tarde lavar la ropa. Perdería el trabajo de todo el día, lo que significaba que no podía ganar dinero para alimentar a su familia. Estaba sudando ansiosamente cuando un hombre sabio se acercó a él y le preguntó acerca de sus problemas. Después de escuchar su historia, el sabio sonrió y le ofreció una sugerencia al lavandero. Sigue tu rutina diaria y el burro no se dará cuenta. Pretende atar el animal a la piedra con una cuerda imaginaria y vete a lavar la ropa. El burro pastará sin alejarse porque sabe que la cuerda no se lo permite. El lavandero dudaba, pero como no tenía otras opciones, hizo la prueba. Con una cuerda imaginaria repitió las acciones de todos los días. La enrolló alrededor del cuello del burro y simuló atarlo a una piedra. Caminó unos pasos y vio que el burro había comenzado a pastar. El lavandero pasó todo el día lavando su ropa en paz. Secó la ropa y la volvió a cargar en el burro. Le dio palmaditas al burro para indicarle que estaban listos para partir, pero el burro no se movió. El lavandero quedó perplejo. El sabio le recordó que siguiera la rutina y simule desatar el burro. El lavandero quitó la cuerda imaginaria y el burro comenzó la marcha en dirección al pueblo. Swami Sarvapriyananda explica que nuestra mente se comporta como el burro, que estando libre todo el tiempo creía estar atado. De manera similar, nuestra conciencia, que es libre, aparece como atada al cuerpo. De la misma manera que el animal cree estar atado simplemente porque eso es lo que sucede todos los días, nosotros creemos que nuestra alma no es libre, creemos que está encerrada en nuestro interior y creemos que está separada de la divinidad. Nuestra alma parece cautiva y esta idea parece ser una verdad definitiva. A nivel físico, estamos atados a lo que parece, a las personas, a las malas pretensiones y a los problemas económicos. Creemos que tenemos que encontrar una llave para nuestra prisión, pero estamos atados también a la idea de que la llave de nuestra libertad puede ser más dinero, más viaje, pasión, amor verdadero o cualquier otro deseo. ¿Y si ya somos libres? ¿Y si debido a la rutina hemos imaginado estar atados? La divinidad está en nosotros en forma de sabio, es nuestro intelecto, y la mente es el vehículo que busca interpretar lo percibido. El Vedanta dice que el vehículo donde viajamos en nuestra vida, Antakarana, tiene un intelecto que toma decisiones sobre lo que los sentidos observan, y un intelecto superior que es capaz de conectar con lo invisible, lo abstracto, el conocimiento del ser, el sí mismo. Y este conocimiento al cual podemos acceder no es una porción del conocimiento superior, sino la totalidad del conocimiento supremo. Nisargadatta Maharaj dice, para saber lo que usted es, primero debe investigar y conocer lo que usted no es. Descubra todo lo que usted no es, el cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, el tiempo, el espacio, esto o aquello. Nada concreto o abstracto que usted perciba puede ser usted.
El acto mismo de percibir con sus sentidos demuestra que usted no es lo que usted percibe. La conciencia pura, el intelecto superior, es siempre puro y fuerte. Es como el sol, puede parecer oscurecido por las nubes o el polvo, pero eso es solo desde el punto de vista del que observa. Ocúpese de las causas del oscurecimiento, no se preocupe por el sol. Un momento. Hasta aquí comprendemos cuál es la meta. No podemos averiguar lo que somos, pero sí podemos averiguar qué es aquello que oculta lo que verdaderamente somos. Entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a este intelecto superior si ahora mismo tenemos que escoger un camino utilizando mi intelecto inferior? Satya Sai Baba dice, acepta la verdad de que la conciencia superior y la conciencia suprema son lo mismo. Entonces las cosas se tornan fáciles. Primeramente reconoce la conciencia que aparece como individual, Jivatma, como no relacionada con el cuerpo. Puedes hacer esto por medio de la meditación. Entonces, mediante la concentrada reflexión y meditación, podrás visualizar el alma individual como uno con el absoluto universal, el Paramatma. Esa es la consumación de las disciplinas espirituales, tapas. Estos caminos llamados sadhanas son disciplinas metódicas para alcanzar el conocimiento o la meta deseada. Entre las prácticas esenciales están los Yoga Sutras de Patanjali, que en su yoga físico, Kriya Yoga, establece las disciplinas básicas para equilibrar la mente inestable, aquella que se distrae fácilmente. Una vez alcanzada la calma mental, cambiamos el objetivo para alcanzar algún nivel de realización espiritual, como puede ser la iluminación, el amor puro por Dios, prema, la liberación, moksha, o las bendiciones de una deidad, como en el bhakti tradicional. Todo esto es sadhana. Pero hoy nos vamos a concentrar en tapas, el conjunto de disciplinas físicas y mentales para la purificación de las acciones que el cuerpo realiza. Tapas a veces se traduce como sacrificios o austeridades, pero regresemos a Satya Sai Baba para ver su significado explicado. Para la purificación de las acciones, el tapa sátvico, puro, es la disciplina que procura terminar con la actividad causada por los deseos generados por los sentidos. Para contener esos deseos, uno debe ser el señor de todos ellos, corregirlos y guiarlos. Los sentidos son los caballos de nuestro vehículo. No debe quedar traza alguna de apetitos o inclinaciones. Este tapas comienza practicando una alimentación y sueño moderados, un claro propósito de alcanzar a Brahman y un incesante empeño por realizar el conocimiento supremo. Pero existe un tapas rajásico, aquellos que sin estudiar ni meditar en el principio del Atma ponen énfasis en el ascetismo físico, son los que privan de alimento al cuerpo, lo debilitan y no se preocupan por detener a los sentidos ni controlar sus emociones. Y existe también un tapas tamásico, el propiciar a los dioses para obtener favores y luego, usando estos favores como instrumento, desear la explotación del mundo. Eso es tapas tamásico. De estas disciplinas, solamente es apropiado aquel tapas que tenga como finalidad el alcanzar a Dios, la realización de Brahman, el logro de la más elevada sabiduría. Solo esa clase de tapas puro es aprobado por los Shastras. Todos los demás te desviarán alejándote de la meta. Tapas entonces significa disciplina correcta, austeridades en el sentido de moderaciones y también sacrificio, calor y fuego. El calor quema las malas tendencias y reduce a cenizas el karma, el efecto de las acciones. Entonces, ¿qué es lo que se sacrifica? Para el Vedanta todo fuego es un sacrificio. Si bien tenemos la tendencia a mirar las llamas, lo que a menudo no vemos es que se trata de la transformación de un material combustible. Veamos un ejemplo. En esta historia que todos conocemos hay un niño llamado Ojos de Madera, Pinocchio, en italiano Ojos de Pino, un niño fabricado con madera de pino por su padre, un carpintero que amaba tanto a su obra que le pidió a una estrella que le otorgara a este títere el poder de moverse sin hilos, sin ataduras, como nosotros, que estamos hechos de materia, y nuestro padre nos puso movimiento sin ataduras. Como el carpintero había llevado una vida virtuosa, su deseo le fue concedido. El problema es que el niño de materia mira el mundo con sus ojos materiales y no tiene sentimientos ni afectos, sino solamente curiosidad. Así, desprecia los consejos de su padre y su conciencia y persigue lo que atrae a sus sentidos, aquello que parece divertido. Como no utiliza su intelecto, el niño es ingenuo y cree todo lo que le dicen. Primero es estafado, luego vendido, secuestrado y puesto a trabajar. La misma entidad de la estrella lo rescata y le da una segunda oportunidad para que regrese con su padre y vuelva a la escuela. Pero sus amigos lo invitan a conocer la isla de los placeres y se olvida sus promesas de corregir su conducta.
Pronto descubre que en la isla de los placeres todos sus amigos se convierten en animales. Entonces él mismo comienza a transformarse en un burro. Con ayuda de su conciencia, escapa y regresa a buscar a su padre. Y encuentra una nota que dice que su padre ha ido a buscarlo al mar. Así comienza la transformación de Ojos de Madera, Pinocho, que ahora tiene que mostrar carácter para enfrentar al mar. En los Vedas, el mundo es llamado Mar de la Ilusión, Samsara. Pinocho ahora se mueve con un nuevo propósito: rescatar a su padre, su origen. Ojos de Madera ya no ve el mundo con ojos materiales, sale a buscar a su padre y es tragado por una ballena monstruosa. Ya no se aflige por las circunstancias adversas y está resuelto a rescatar a su padre y escapar de la ballena. Y la solución es buscar algo combustible y crear un fuego. La ballena, cuyo nombre es Monstruo, nuestros miedos, se ahoga con el humo y libera a Pinocho y a su padre. Para que el fuego nos libere de esta trampa del mundo de ilusiones, Ojos de Madera tuvo que quemar todos sus apetitos y deseos. Tuvo que luchar con esfuerzo y sumergirse en lo más profundo para encontrar a quien lo había creado. Y así, cuando alcanzó la pureza en las acciones, cuando su meta dejó de ser egoísta, obtuvo un alma o conciencia superior. Pero aún no sabemos qué clase de etapas nos llevarán a sumergirnos muy adentro en este mundo de ilusiones para rescatar nuestro origen, nuestro vínculo con el Creador. Así que regresemos al Vedanta y conozcamos las tendencias mentales o físicas que nunca antes vimos a causa de utilizar nuestros ojos de materia. Tapas actúa sobre las malas tendencias mentales cuando se aplican las disciplinas del control del lenguaje, el cultivar la pureza de sentimientos, practicar la humildad y también cuando se orientan los pensamientos en el verdadero conocimiento de Dios. Tapas actúa también sobre las malas tendencias físicas de nuestras acciones mediante el reverenciar a los ancianos, a los maestros espirituales, a los santos, los sabios y a Dios. Todo esto produce pureza. En la niñez se pasan atados a compañeros y juguetes. La juventud es desperdiciada en romances y bailes. La edad adulta es desperdiciada en la persecución de la riqueza. Y la vejez es una triste historia de arrepentimiento y de apegos. Cuando al oro se le agrega cobre, su valor disminuye. Ahora, ¿qué tiene que hacerse para volver a obtener el verdadero oro? Mediante la austeridad y las moderaciones, se regresa al estado original. Los pies se lavan después de caminar por el lodo. La mente también tiene que ser lavada del fango, del apego a los objetos. Para finalizar, vemos el significado que Ramana Maharshi dio a Kavyakanta Ganapati Sastri, que se postró ante él diciendo: yo he estudiado todos los Vedas, he hecho millones de recitaciones de mantras, he ayunado y comido muy poco, sin embargo, todavía no tengo claro qué se entiende por tapas. Ten la amabilidad de explicarme qué son realmente las tapas. Ramana Maharshi respondió: si se observa atentamente de dónde sale aquello que dice yo, allí se disolverá la mente. Solo eso es tapas. Kavyakanta quedó desconcertado porque no había practicado la autoindagación y preguntó: ¿no es posible alcanzar ese estado mediante la recitación de mantras? A lo que Bhagavan respondió: si uno observa atentamente de dónde sale ese sonido del mantra, allí la mente se disuelve. Eso mismo es tapas. La primera respuesta significa que el practicante aún está atado al ego, ya que había dicho: yo he leído, yo hice millones de mantras, yo he ayunado. Por lo tanto, aún no ha comenzado una verdadera disciplina. Para Ramana Maharshi, el practicante elimina fácilmente lo que parece ser mío, pero se olvida de aquello que ha originado el lazo con los objetos, aquello que parece ser yo, es decir, nuestro ego. En la segunda respuesta, parece decir: eres la fuente de donde surge todo, incluido el sonido de cualquier mantra que estamos repitiendo, por lo que observar atentamente la fuente de donde surge el sonido del mantra es lo mismo que observar la fuente de donde ha salido este ego. No podemos averiguar lo que somos, pero sí podemos averiguar qué es aquello que oculta lo que verdaderamente somos. Solo el conocimiento supremo puede quemar las semillas del apego para que no puedan volver a germinar. Así, si una persona tiene el tesoro del conocimiento supremo, se libera fácilmente.